vamos a comenzar. Entonces, lo primero que me gustaría contar son dos cosas. Más o menos de la conferencia de la semana pasada, me han escrito como unas 15 personas para decirme que no entienden el cuadro, de hecho, que trabajamos la semana pasada. Entonces, pues bueno, básicamente el comentario que me gustaría hacer es que eso es filosofía, no entender nada. Así que a muchos les contesté que por favor volvieran a ver el video que está en mi perfil y lo trabajaran y lo trabajaran y lo trabajaran. Eso es filosofía. Nosotros los filósofos no somos sabios. Nosotros los filósofos cogemos un conocimiento que no entendemos, lo distribuimos en partes y lo vamos deconstruyendo para volverlo a construir. Entonces es parte del ejercicio que trabajen, que lo desarrollen, o sea, no pueden rendirse a la primera, eso no es un filósofo. No, tienen que trabajar con muchísimo más tiempo, con muchísima calma, dedicarle muchísimo más tiempo y es como todo en el pensamiento. Al principio nos cuesta y sobre todo porque nuestro cerebro, que es muy perezoso, él se acomoda a las cosas y al conocimiento que ya tiene. Y cuando tiene un conocimiento nuevo, le cuesta aprender y le molesta. Ahora, una vez arranca, es como si no pudiera parar, pero le cuesta arrancar. Entonces nosotros tenemos que forzar a nuestro cerebro a que trabaje muchísimo más. Entonces, ¿qué recomiendo? Trabajemos el cuadro, revisemos nuevamente el video varias veces, trabajémoslo, hagámoslo en una hojita, tomamos apuntes, vamos escribiendo y trabajemos y trabajemos y trabajemos el tema hasta que ya en un momento digamos, es que no entiendo tal cosa, porque una cosa es no entender nada y otra cosa es no entender algo específico. Entonces, yo lo que prometo es que más o menos en unas 2 o 3 sesiones vamos a regresar a este cuadro para que ustedes ya hayan podido trabajar y vamos a volverlo a trabajar, ¿ok? Ahora, ese es el primer aviso parroquial. El segundo aviso parroquial, quiero contar que preparando esta conferencia, tuve como, digamos que como un déjà vu, algo que me regresó a mi pasado, y es que básicamente, digamos que en mi caso personal, o digamos que más bien, cuando muchas personas, cuando yo les hablo de filosofía o cuando les pregunto de filosofía, o cuando yo les digo que yo soy filósofa, me miran con cara como si yo estuviera contagiada de coronavirus, o sea, con una cara como diciéndome, está loca, ¿de qué habla? O cuando yo les pregunto, oye, ¿pero qué aprendiste en el colegio de filosofía o qué sabes de filosofía? Te mira con cara de dolor de estómago, porque básicamente no aprendieron filosofía, sino que sufrieron filosofía. Y eso me pasó a mí. O sea, esa es mi casa personal. Yo tuve 2 profesores de filosofía. Uno, que era un estudiante de teología, y la otra era profesora de geografía e historia y la pusieron a dictar filosofía. O sea, yo nunca tuve un filósofo que me diera clases de filosofía en el colegio. Entonces, yo recuerdo mi primer día de clase en el colegio. Al profesor se le ocurrió hablarnos acerca de las sustancias y el alma en Platón, que es uno de los temas más complejos de la filosofía. El primer día de clase de filosofía. Y luego nos dividió en grupos para que nos dio un texto del banquete de Platón absolutamente incomprensible para cualquier persona que no sepa de filosofía y nos entregó un texto a cada uno de los 2 grupos y luego nos hizo discutir. Entonces, ¿qué nos pasó? No entendimos nada de lo que leíamos, por más que leíamos no íbamos a entender qué es lo que está pasando ahora con el cuadro, no entienden. No sabíamos quién era Platón, no sabíamos quién eran los sofistas, hablaba de Sócrates, quién era Sócrates, hablaba de la Grecia antigua, nosotros no sabíamos nada. Y en mi caso, le ha pasado a muchísimas personas, o sea, esto es la historia de muchísimas personas con la filosofía. Muchas de las personas que no necesariamente son filósofos, pero que les gusta la filosofía, la han descubierto de grandes y no por el colegio. Ahora, cuando yo salí de la universidad, salí a la universidad, nunca me imaginé, nunca mi decisión fue que iba a estudiar filosofía, nunca, nunca. Porque nunca tuve un profesor que me transmitiera amor, porque nunca tuve un profesor que me transmitiera pasión o amor por el conocimiento o el gusto o las ganas de aprender. Y de hecho comencé una carrera que no tiene nada que ver con lo que yo hago hoy, pero nada que ver. Y tuve que abandonarla de manera muy pronto porque me di cuenta que eso no era lo mío. Y estuve un año pensando qué era lo que quería estudiar.
y por mucha investigación y me tocó llamar, porque en esa época no había internet, tuve que llamar, tuve que buscar, tuve que investigar y fue más una decisión de vida la que me hizo estudiar filosofía que una carrera. Y entonces, esa experiencia que yo viví, ¿qué me pasó? Que cuando yo llegué a la universidad, que durante todo mi colegio yo me sentí como un bicho raro porque los niños y las niñas son muy malas y yo, siempre un filósofo, pensamos diferente. Entonces cuando yo hacía ciertas clases de comentarios, me decían, uy, pero es que usted es una niña rara, es que no sé qué, ¿sabes? Y te hacen sentir como un bicho raro. Y cuando llegas a la universidad, te das cuenta que hay más bichos raros como tú en el mundo y que actúan como tú y que han pasado lo mismo que tú y que simplemente no son bichos raros, sino que somos filósofos, que tenemos otra forma de concepción de vida. O sea, nosotros no somos filósofos por una carrera. Casi que nacemos filósofos y lo que hace una carrera es darnos el conocimiento amplio de la filosofía. Uno de los mayores filósofos colombianos no fue nunca a la universidad, Stanislao Zuleta. Y es un hombre que hablaba a los filósofos alemanes como si los estudió por su cuenta, pero no fue a la universidad. Así que, ¿qué decidí yo? Que para que no vivieran la misma historia que yo viví de dolor con la filosofía, quiero explicarla de la misma manera que a mí me la enseñaron en la universidad. En la universidad le enseñan una filosofía desde dos puntos de vista. El primero es el punto de vista histórico. O sea, uno no puede estudiar filosofía, ni psicología, ni sociología, ni ninguna humanidad alejada de la historia. ¿Por qué? Porque cada movimiento de la historia, cada acto, cada pensamiento está completamente de acuerdo con el momento histórico que nosotros vivimos. Nosotros no somos seres etéreos, nosotros estamos en una tierra y muchas de las cosas que hacemos y pensamos sin que nos demos cuenta están basadas en lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Y exactamente ocurre con los filósofos. Entonces, la primera forma en que uno aprende filosofía es históricamente. ¿Y por qué? Esto tiene una lógica, porque todos los filósofos, unos hablan de los otros. O sea, por ejemplo, Aristóteles habla de Platón, Nietzsche habla de Hegel, bueno, o sea, perdón, Nietzsche habla de Schopenhauer, Heidegger habla de Hegel, entonces uno no puede aprender primero a Hegel sin haber aprendido perdón, no puede aprender a Heidegger sin haber aprendido a Hegel. Entonces tiene una lógica que lo aprendas históricamente, primero para estudiar los hechos, pero segundo porque si un filósofo te habla de otras ideas filosóficas, ya has conocido a ese filósofo. Entonces, y la segunda forma en que aprendemos filosofía es por corrientes filosóficas. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, hay una materia que es metafísica, entonces cogen a todos los filósofos que han hablado de metafísica o ética, entonces trabajamos todos los filósofos o los más importantes que han hablado de ética. Y entonces, esa es la forma en que aprendemos filosofía. Entonces, la charla de hoy va a estar dividida en dos clases. Hoy voy a hacer como un recorrido histórico muy rápido por los hitos que han marcado la historia no solo la historia de la filosofía, sino también la historia de nuestra vida y que han cambiado muchísimas cosas. Y voy a hablar de los filósofos más importantes para que la próxima semana, cuando yo os explique palabras o queramos trabajar algún tema, ya sepáis de qué estoy hablando o de quién estoy hablando, nos logremos ubicar dentro del contexto de la historia de la filosofía. Ahora, entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Desafortunadamente no voy a poder hablar de todos los filósofos porque no acabaríamos nunca, pero voy a ir con los más importantes. Entonces comenzamos ahora la clase de filosofía para principiantes o aprende a filosofar. Entonces, lo primero que tiene que saber cualquier persona que quiere aprender filosofía es saber qué es la propia filosofía. La etimología nos habla de filios significa amor, y sofía, que significa sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es todo aquello que forma la inteligencia humana. Ahora, ¿qué significa eso? Es la capacidad de captar conocimiento de manera consciente e inconsciente, transformar ideas, aplicarlo a situaciones que requieren situación. Sabiduría no es tener buena memoria, no, es la capacidad de transformar las ideas, de generar nuevas neuronas, de que si yo no entiendo el cuadro, lo trabajo y lo trabajo y lo trabajo. Eso es sabiduría, eso es trabajar y generar nuevos conocimientos. Entonces, eso es filosofía, es el amor a la sabiduría. Se cree que el primer filósofo que existió en la historia fue Tales de Mileto.
Él vivió del año 624 al 546 a.C. Esto quiere decir que la filosofía existe desde el siglo V antes de Cristo. Y entonces a mí me parece muy gracioso que yo voy a muchísimos eventos, no tengo nada en contra del coaching, por favor, pero llegan muchos coaches y me dicen, bueno, vamos a aprender la nueva técnica de neurocientífica y vamos a estudiar la ontología. Y yo, perdona, es que eso habló Sócrates. O sea, ¿sabes? Estas ideas que nos hablan, que vienen muchísimas personas a hablarnos, yo no conozco ninguna idea que sea nueva. Todas ya han pasado por las ideas. O sea, quiero decir que el pensamiento humano desde el siglo V es tan válido como hoy. Las ideas son válidas. Entonces, es importante por eso estudiar la filosofía, porque es la base del pensamiento humano. Ahora, antes de Mileto existían, de hecho se habla de los 7 grandes sabios de Grecia. Ellos básicamente se resolvían las preguntas con mitos. ¿Qué es un mito? Por ejemplo, decían, si alguien les preguntaba por qué los hombres somos inteligentes, entonces la respuesta de ellos que era porque seguramente Prometeo había robado el fuego sagrado de los dioses y nos lo había traído a los hombres para que fuéramos inteligentes. Esa es una respuesta del mito. O por ejemplo, si sucedía una catástrofe, muy seguramente iban a decir que la culpa era de Hera, que era la esposa de Zeus, que era muy vengativa. Eso es el mito. Es una respuesta para explicar el mundo a través de los dioses de la antigua Grecia. Hasta que un día aparece Tales de Mileto en la historia y Tales empieza a buscar, a darle una pregunta racional a todas las preguntas que se posaban los hombres sobre los seres, el mundo, todo lo que nos rodeaba. Entonces, esto es muy importante que entendamos porque esto cambió la historia de la humanidad, cambió la historia de la filosofía, pero sobre todo cambió la concepción de nuestro cerebro, porque nosotros pasamos del mito al logos. ¿Qué es el logos? El logos griego se puede interpretar de muchísimas maneras. Se puede interpretar como habla, argumentación, discurso o razonante. Quedémonos con la última, con razonante. Entonces, gracias a Tales, nosotros pasamos del mito al logos. Y esto es muy, muy, muy importante para la humanidad. De hecho, incluso transformó nuestra forma del cerebro. Porque el logos busca una respuesta racional a los grandes problemas del hombre. Y este es el mayor paso que como humanos y como seres pensantes podemos haber hecho para avanzar en nuestra cultura. O sea, imaginemos la importancia de esto. Imaginémonos que hoy en el siglo XXI todavía estuviéramos hablando de mitos. Pues estaríamos viviendo en cavernas y no existiría nada de lo que estamos viendo en este momento alrededor. Eso cambió la historia. Ahora, Tales, regresemos a Tales, Tales fue filósofo, geómetra. De hecho, existe un teorema con su nombre, no sé si alguno lo habrá sufrido en matemáticas, yo lo sufrí. Fue matemático, fue físico, legislador e hizo aportes a la astronomía. Aunque no se sabe a ciencia cierta quién acuñó el nombre de filosofía, en el libro Cuestiones Tusculares de Cicerón, Cicerón escribe, hablando de Pitágoras, cito, los hombres, unos para servir a la gloria, otros hombres al dinero, habiendo unos pocos hombres que, despreciando todo lo demás, consideraban con afán la naturaleza de las cosas, las cuales se llamaban afanosos de la filosofía. Esto es un filósofo. Esta es una palabra de Pitágoras, con lo cual se cree que quien da el nombre 3 siglos después de que se inventara la filosofía fue Pitágoras. Gracias a Mileto, la filosofía se comienza a desarrollar en Occidente y Tales funda la primera escuela como tal filosófica. Y sus alumnos más conocidos, que seguramente, estoy segura que alguno en su cabecita debe tener estos nombres, Anaximandro y Anaxágoras. Yo creo que esos tienen nombre de medicina, así que a mí nunca se me van a olvidar estos dos nombres. Entonces, ellos dos fueron sus alumnos más aventajados. De hecho, muchos de los escritos que conocemos de Mileto no dejó ningún escrito, pero lo que sabemos de Mileto lo conocemos mucho por Platón y por estos alumnos de él.
¿Cuál fue uno de los mayores aportes griego de Miletos hacia la filosofía? Y él dijo que el origen de todas las cosas era el agua, porque él veía cómo gracias al agua la hierba salía o era capaz de permear la tierra o cómo nosotros necesitábamos agua para vivir. Ahora, se fundan las primeras escuelas. En la antigua Grecia, y este es un dato que podéis contar en las fiestas porque vais a quedar como príncipes intelectuales todos, y es que la traducción literal en griego antiguo de escuela es ocio. Ocio es escuela. ¿Y por qué? ¿Por qué ¿A qué se dedicaba ese ocio? Era un tiempo considerado dedicado principalmente por filósofos a reflexionar sobre la vida y la política. Entonces era un sitio donde estaban. Posteriormente a estas escuelas empezaron a venir políticos, reyes, emperadores. Bueno, de hecho, Alejandro Magno durante 5 años fue alumno de Aristóteles. Él es completamente aristotélico en su cabeza. Como en Grecia hay tan buen tiempo, entonces generalmente se hacían espacios abiertos y las personas tenían un espacio para estudiar y para hablar y otro para reflexionar y estaban en silencio. Entonces no sé si es por eso que se ha derivado un poco de que el ocio es no hacer nada. De hecho, un comediante muy gracioso en el siglo IV llamado Aristófanes escribió una comedia que se las recomiendo a todos, primero porque es corta, pero segundo porque es graciosísima, que se llama Las nubes de Aristófanes. Y es una burla a los filósofos, sobre todo a Sócrates, donde se burla porque él decía que estaba todo el día sin hacer nada mirando para el cielo. Y por eso se llama Las nubes. Entonces, recomiendo, por favor. Ahora, en estas escuelas se empezaron a estudiar temas como medicina, matemáticas, física, química, leyes, ética, naturaleza, Dios, bueno, un sinfín de materias, de todo. Se hablaba de acá, de todo, buscando darle una respuesta racional. Por ello es que se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Ahora, la filosofía no es una ciencia, pero no necesita ser ciencia para ser la madre de todas las ciencias. Es paradójico. Es la única es la única materia que no necesita ser ciencia para producir ciencia. Es la única, no existe ninguna otra. Ahora, como la semana pasada tuvisteis tantos problemas para ver la presentación, porque se veía al revés, os hice una pequeña presentación y os voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Así pues, poco a poco empezaron a desprenderse de la filosofía materias como las matemáticas empezaron a salir para un lado, la geometría, la lógica, la física, la química empezaron a buscar su camino. Además de ello, el estudio de la filosofía, al tratarse de un conocimiento extenso en donde todo podía pensarse en la filosofía, porque todo se podía pensar desde filosofía, requirió dividirse en ramas de estudio. Entonces yo voy a mostraros un poquito cómo fue que funcionó acá esto desde la explicación de la filosofía. Entonces voy a darle la vuelta. Entonces esto es la filosofía, ¿no? Es algo como que tiene muchísimo conocimiento. Sin embargo, empieza a desprenderse en ramas. Las primeras 5 ramas de las que se desprendió la filosofía fue la ética, la metafísica, la lógica, la epistemología y la gnoseología. Ahora, ¿qué es la ética? La ética es la rama de la conducta humana, a no confundir con la moral, que es otra cosa completamente diferente. Ahora, la metafísica, y acá vamos a hacer la traducción. Meta quiere decir más allá y física, naturaleza. Cuidado con esta traducción. Para los griegos, la física la traducción es de naturaleza, pero para los griegos la naturaleza no son los árboles, el césped o las plantaciones. La naturaleza es todo aquello que es inherente al ser humano, todo lo que nos rodea. Entonces, cuando la gente hace la traducción literal de metafísica, piensa que estamos hablando del cielo, del más allá. De hecho, cuando vamos a internet, lo que encontramos como metafísica, voy a ir uno por uno para que lo veáis, encontráis por acá a santos, acá está el templo de Apolo con una lámpara de Aladino.
súper congruente, ¿no? Luego encontramos una formación para ver marcianos. Luego encontramos una formación para ver, bueno, no sé, como unos templos. Luego, cuando se habla de metafísica, se habla de ángeles y arcángeles y constelaciones familiares. Y acá de metafísica habla de unos temas astrales. ¿Por qué? Porque hacen una traducción literal de la palabra y la traducción literal no dice nada. Lo que tenéis que pensar justamente es que la metafísica estudia los problemas inherentes al ser en cuanto ser, pero que están en su naturaleza, en todo lo que le rodea. ¿Cuáles son estos temas? Dios, ser, el tiempo, nuestro espacio en el mundo. Ahora, luego, se viene la lógica. La lógica es la ciencia formal, tanto de la filosofía como de las matemáticas, que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida para llegar a una noción de verdad. ¿Qué hace la lógica? Coge un postulado filosófico, lo que vais a aprender la semana próxima que se llama premisas, voy a enseñar cómo se comprueba una premisa. La lógica matemática lo convierte a número y desde esa manera lo comprueba. Ahora, epistemología, otra de las que fueron las primeras en salió. Episteme significa ciencia y logía, teoría. Entonces, la epistemología estudiaba la teoría de la ciencia. Y luego tenemos la nociología. Gnosis es conocimiento y logía, pues teoría. Entonces, la teoría del conocimiento. Y básicamente lo que estudia es la naturaleza, la posibilidad, el alcance y los fundamentos del conocimiento de la naturaleza humana, pero sobre todo los límites del conocimiento. Ahora, parece que son muy poquitas ramas para temas tan grandes, pero claro, la filosofía en la medida que creció la historia se fue complicando y vinieron muchísimas más ramas. Posteriormente, en el Renacimiento nació la estética, un poquito más adelante vino la filosofía del lenguaje, esta es mucho más reciente, del siglo XIX, la filosofía de la mente, la filosofía de la religión, si viene el medioevo. También tenemos el renacimiento de la filosofía política, tenemos la filosofía de la naturaleza hasta el siglo XVI y la filosofía de la ciencia que difiere de la epistemología en su estudio, porque la filosofía de la ciencia busca explicar los problemas de la ciencia desde la filosofía. Ahora, regresamos nuevamente conmigo. Voy a tomar eso ahora. Hasta ahora, claro, vi que había una pregunta. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Tenemos 10 minutos antes de terminar la conferencia. Entonces, la filosofía, para hablarlo en términos más comunes, es como la medicina. Así dicho, los filósofos somos como médicos. Hay unos que son ginecólogos, otros que son pediatras, otros que son traumatólogos, otros que son neumólogos, otros que son neurólogos. O sea, existen tantas ramas de tantas especialidades y ramas de la filosofía como filósofos, ¿sabes? O sea, existen muchísimas ramas. Yo, por ejemplo, trabajo en 3 ramas de la filosofía diferentes. Pero, por ejemplo, hablemos de Aristóteles. Aristóteles, primero, que fue discípulo de Platón. Y habló de lógica, de metafísica, de filosofía de la ciencia, de ética, de filosofía política, de estética, de retórica, de física, astronomía, de biología. O sea, habló de muchísimas ramas. Nietzsche, que fue discípulo de Schopenhauer, además de ser filósofo, fue poeta, músico, filólogo, estudió teología. Heidegger, discípulo de Hegel, Husserl y Richter, habló de muchísimos temas. De hecho, plantea todo un postulado filosófico desde la poesía a lo que él llamó el otro pensar. Pero su obra central la dedicó a la metafísica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay filósofos especialistas en ramas de la filosofía. Yo, por ejemplo, me estoy especializando en filosofía de la mente, me meto mucho con la ética, mucho con la metafísica y un poco con la filosofía del lenguaje. Pero hay otros filósofos que siguen el pensamiento de otros filósofos y a partir del pensamiento de otros filósofos construyen todo su conocimiento filosófico. O sea, es importante entender esto y por qué me paro acá. Porque en repetidas ocasiones las personas, o no es fácil de entender esto. Y por ejemplo me pasa que conozco una persona y me dice, ¿tú eres filósofa? Por favor, explícame el banquete de Platón porque me lo he leído 7 veces y no lo entiendo.
O me dicen, mira, es que en el Tractatus filosófico de Wittgenstein había una frase que no entendí, ¿me la puedes explicar? O, oye, ¿por qué tú crees que el giro copernicano, como si todos los filósofos tuviéramos que saber de toda la filosofía? No, nosotros somos especialistas en temas así como un pediatra pues sabe de niños, un ginecólogo sabe de señoras y un neurólogo sabe de cabezas. Entonces somos especialistas. Por supuesto, si alguien me pide solucionarle una duda de un filósofo que no conozco, o me ha pasado en un caso de una conferencia tener que hablar de un filósofo que no conozco, por supuesto, si yo lo voy a estudiar, voy a entenderlo muchísimo más fácil porque tengo la estructura mental para entender la filosofía. Pero lo que quiero que quede claro es que no todos los filósofos sabemos de toda la filosofía ni de todos los filósofos. Ahora, entonces, la filosofía, la primera parte de la filosofía es la filosofía antigua o la filosofía clásica, como se quiere llamar, igual que en las etapas de la historia. Esta filosofía antigua va desde los presocráticos, o sea, todos los que van de Tales de Miletos hasta Sócrates, los sofistas, Platón y Aristóteles, y todo el periodo romano hasta el siglo V más o menos, con Lucrecio, Cicerón, Séneca y Marco Aurelio. De ahí salimos a la época más larga de la historia de la humanidad y pues de la filosofía, que fue la época medieval, que va del siglo V hasta la caída del Imperio Romano en el siglo XV. En un primer tiempo, la filosofía en esta época se trataba más acerca de teología, de misticismo, de la patrística, con una orientación claramente platónica. ¿Por qué? Y acá me gustaría hacer un paréntesis para que entendamos la historia de nuestro cristianismo, que a veces hacemos cosas que no sabemos por qué. ¿Por qué nuestra religión es platónica? Porque Platón dijo que nosotros teníamos un cuerpo y un alma y que el alma era inmortal. De hecho, de él, en el banquete del Platón, sale la frase que es: el cuerpo es la cárcel del alma. Y él decía que el cuerpo era corruptible, pero el alma no. Y que a través de muchísimas cosas nuestra alma se perfeccionaba. ¿Y cuál es la promesa del cristianismo? Una vida nueva después de la muerte. Por eso nuestra religión es netamente platónica. ¿Qué pasa en esta época medieval? Tenemos filósofos que hablan de estos temas, estamos como Pedro Abelardo, Tertuliano, Ambrosio, Boecio, Cicerón y Séneca. Pero la historia de la filosofía cambia completamente. Este es otro hito de la filosofía en el siglo XII. ¡Oh! Cambió la historia de la filosofía. ¿Por qué? Y también muchísimas cosas en Occidente cambian a raíz de solo un pequeño acto. Perdón, pero tengo la garganta muy seca. En el siglo XII aparece un señor que se llama Abu Wa'il Ahmed Mohammed, más conocido como Averroes, que es un médico y filósofo al-andaluz. ¿Qué significa el andaluz? Que durante la conquista árabe en España, él nace acá, nace en Córdoba bajo la conquista árabe en española. Él es de origen marroquí y es judío. Su familia es una familia clásica de políticos. Su padre trabajó en el califato de Sevilla y fue embajador. Y gracias a que su padre fue embajador, él pudo viajar y estudiar en muchísimas partes del mundo. Pensemos esto en el siglo XII, es que no es ahora, es que no habían aviones. Imagínense tener en el siglo XII la capacidad de poder ir a conocer otras cosas. Dentro de esos conocimientos que adquirió Averroes, conoció a Aristóteles. En Occidente no se conocía a Aristóteles antes del siglo XII. Conocíamos hasta Platón. Yo no sé si la gente que haya visto la película El nombre de la rosa, y los que no lo hayan visto, por favor, tarea, ver El nombre de la rosa, mostraban justamente en la película cómo habían sacerdotes que tenían el conocimiento oculto dentro de los propios sacerdotes porque no querían transmitirlo. Pues Aristóteles se conoce gracias a un árabe judío. Gracias a él conocemos a Aristóteles y gracias al descubrimiento de Aristóteles en Occidente, la filosofía pega un giro aristotélico. ¿Por qué es tan importante Aristóteles? Primero, porque yo lo amo y recomiendo a Aristóteles. Y segundo, porque Aristóteles, además que es el alumno de Platón, se va en contra de Platón.
Y él dice, no, Platón, un momento. El alma y el cuerpo no son divisibles, o sea, el alma no es una cosa y el cuerpo no es otra. Somos uno solo, alma y cuerpo. Y si nosotros nos morimos, si nuestro cuerpo se acaba, el alma se acaba. Entonces, pues esto primero no le convenía al cristianismo que nosotros nos enteráramos que si el alma se acababa, pues no iba a pasar nada más allá. Pues no le interesaba. Ellos lo que querían era seguir teniendo adeptos. Entonces, por eso Aristóteles fue el gran desconocido. Ahora, este giro aristotélico tuvo varios adeptos, entre ellos Ramón Llull, Tomás de Aquino, Juan Duns, Guillermo de Ockham, Buenaventura de Fianza. Eso. Ahora, las ideas trabajadas en esta época, el medioevo, que se llama la época del oscurantismo, ya por todo lo que he contado podemos ver por qué se llama el oscurantismo. Las ideas que se trabajaban en esta época se trabajaban en relación a la razón, la fe y la existencia de Dios. Esas eran, desde ahí se pensaba. Se pensaba los atributos divinos, los problemas universales causados de la fe, Dios. Se pensaba en el mal, se pensaba en los límites del conocimiento que podíamos tener acerca de Dios, de la lógica aristotélica y sobre todo de las causas divisibles e indivisibles, por ejemplo, Dios. Ahora, cae el Imperio Árabe en el siglo XV y comenzamos con la filosofía renacentista que va del siglo XV al siglo XVI. El Renacimiento es muy, muy corto. En el Renacimiento, en este año, tenemos a pesar de que fue una época tan corta en la historia y sobre todo en la filosofía, tenemos un gran movimiento de pensamiento. Tenemos un gran desarrollo de filosofía política, tenemos el nacimiento del humanismo y empezamos a hablar de la filosofía natural, no hablar, como a estructurar mucho mejor la filosofía natural. En la parte política, digamos que podemos destacar a Nicolás de Maquiavelo y a Jean Bodin. Ahora, en esta época nace el humanismo. Muchas personas piensan que el humanismo es del siglo XVIII y sobre todo también la ponen en la Revolución Francesa y en los orígenes. No, por favor, esto es un error que tiene muchísima gente, además muchísima gente muy inteligente, que piensa que el humanismo nace, es más, en una época más tardía, ¿no? El humanismo es renacentista, siglo XV al XVI. Ahora, el humanismo fue un movimiento que enfatizó el valor y la importancia de los seres en el universo, en contraste a la filosofía medieval, que lo que valoraba era el puesto de Dios en el universo. Entonces, el humanismo le da la vuelta a este movimiento. Imagínense lo que pasó en esto para el cristianismo. Este movimiento fue en primer lugar un movimiento moral y literario, protagonizado por figuras tan importantes como Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro y Michel de la Montagne. Por otra parte, la filosofía de la naturaleza rompió, o sea, el Renacimiento es como si quisiera borrar todo el medioevo. La filosofía de la naturaleza rompió con los términos divinos y comenzó a pensar en términos de fuerzas, causas físicas y mecanismos. Es en ese momento cuando las personas los médicos, la filosofía, las personas que estudiaban medicina tenían que estudiar filosofía de la naturaleza, porque eso hacía parte del currículum. No estudiaban medicina, estudiaban filosofía de la naturaleza. Luego es que ya se empieza a llamar la carrera medicina. Entonces, para ellos lo importante era el hombre y descubrir al hombre, descubrir cuáles eran las causas físicas, o sea, cuáles eran los problemas del hombre. Hasta ese momento, ningún enfermo, ningún médico podía abrir el cuerpo de un hombre porque era sacrílego. Quienes no hayan visto la película del médico, tarea, ver la película o lo mejor, leer el libro, que ahí muestran justamente ese caso. Cómo es que un médico decide abrir a un paciente para entender el funcionamiento humano. Entonces, es todo lo que pasa con la filosofía de la naturaleza. Cambiar el orden divino de todo el movimiento de la filosofía del medioevo, regido por un Dios, a un orden regido por la naturaleza, alterando las leyes de la iglesia, le costó la cabeza a muchos filósofos, a muchos religiosos, entre ellos Giordano Bruno, y a muchísimos científicos. De hecho, Copérnico, Kepler y muchos de sus conocimientos los supimos muchísimo tiempo después, los descubrimos después,
Porque si ellos hubieran revelado, la primera vez que Copérnico reveló que no éramos el centro del universo, casi lo ahorcan, casi lo llevan a la horca. Así que todos estos científicos tenían que trabajar a escondidas para evitar que no los llevaran a la horca. De esta época, ¿a quién podemos hablar? A Copérnico, a Giordano Bruno, que es una historia maravillosa. Los invito a estudiar la historia de Giordano Bruno, es maravillosa. Kepler, a Da Vinci, sobre todo en la filosofía de la naturaleza, cuando hace el hombre Vitruvio, es gracias a que Da Vinci consigue convencer a un médico de un hospital no me acuerdo en qué ciudad era, para que lo dejara ir a ver, abrir los cuerpos y verlo. Y por eso es que Da Vinci logra pintar el hombre Vitruvio, que es el desarrollo del estudio de la anatomía humana en las personas. Gracias al trabajo de todos estos grandes científicos, es que un siglo después, en 1760, surge la primera revolución industrial. Ahora, nos quedan 5 minutos, voy a terminar en 5 minutos para acabar y nos vamos a quedar, yo creo que en el siglo XVII, en XVIII más o menos. Entonces, acá llega alguien que rompe toda la filosofía renacentista y esa persona se llama Descartes. Descartes, con su frase pienso, luego existo, cogito ergo sum, que siempre la vivo diciendo, se considera el padre de la filosofía moderna y de la historia moderna. ¿Por qué? Porque de un lado, la filosofía avanzaba más y más del lado de las personas que del lado de Dios y le puso razón al humano. El racionalismo, que es el movimiento que crea Descartes, pero que ha sido trabajado en Francia y en Alemania, aducía que todo conocimiento tiene que empezar por ideas innatas en la mente. ¿Quién dijo esto? Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz. Eso es el racionalismo. Ahora, un poco en contra del racionalismo aparece el empirismo. Y el empirismo le dice, no, señor Descartes, porque básicamente el conocimiento de la persona siempre empieza por la experiencia sensorial que recibimos a través de los sentidos. O sea, los racionalistas dicen que nosotros tenemos unas ideas ya concebidas en la cabeza y que por eso podemos pensar. Pero los empiristas dicen, no, es mi vista, es el tacto, es lo que escucho, es la capacidad de mis sentidos los que me llevan a tener el conocimiento de alguien. ¿Quién diablo de esto? David Hume, John Locke y Berkeley, sobre todo Berkeley. Ahora, en esa época la ética y la filosofía política pues no hicieron, digamos que no tuvieron mayores avances, pero sí se desarrollaron. Podemos hablar de Thomas Hobbes desde la filosofía política y Rousseau. Ahora, a finales del siglo XVIII aparece uno de los filósofos que más he estudiado en mi vida y que se llama Emmanuel Kant. Emmanuel Kant vino a romper o a tratar, él trató de ser un mediador entre el racionalismo y el empirismo. Estableció un sistema filosófico innovador que pretendía unir o reconciliar el racionalismo como el empirismo. Kant influyó, Kant parte de la historia de la filosofía. Uno podría hablar antes de Kant y después de Kant en la filosofía. ¿Por qué? Porque el tema característico, digamos que él funda lo que se llama hoy el idealismo alemán, que no tiene nada que ver con lo que muchas personas piensan que es idealismo. Pero lo que piensa el idealismo fue que el mundo y la mente se deben entender de acuerdo a las mismas categorías. O sea que yo no tengo unas ideas innatas, como decían los racionalistas, o no aprendo a través de los sentidos. No. Kant dice que nosotros sí tenemos ideas innatas, sí aprendemos a través de los sentidos, pero una no es separar a las otras. En ese momento es cuando Kant dice que dice que no conocemos a las cosas como son, sino como somos nosotros. Esta frase la utilizan, le ponen siempre una frase de un Buda, le ponen siempre una frase de alguien, pero esta frase es de Kant. Esta semana me discutí con una amiga porque la puse y me dijo, no, esta es una frase del Kuna Prana Yogi. No, esta frase es de Kant. ¿Qué quiere decir esta frase?
Y es que nosotros no tenemos el conocimiento de las cosas como ellas son. O sea, yo no sé qué computador es esto, sino es por lo que yo soy que puedo llegar a conocer las cosas. Y eso parte la historia de la filosofía. Otros idealistas alemanes que trabajaron el tema fueron Fichte y Schelling, yo creo que han escuchado. El idealismo alemán culminó con el trabajo de Hegel, que entre muchas otras cosas, Hegel dice lo racional es lo real y lo real es lo racional. Hegel es el hombre que más lágrimas me ha hecho derramar en mi vida. Ningún otro hombre me ha hecho derramar tantas lágrimas. Y de esto, digamos que de este idealismo alemán, nace el movimiento neocantiano. Siempre en la filosofía, en la historia, siempre habla de neoplatónicos, neoaristotélicos, neoplatónicos. Bueno, siempre hay un neo. Y es que escoger una filosofía de un autor y darle un nuevo enfoque. Entonces, dentro de este nuevo enfoque neocantiano, el idealismo alemán, surge Schopenhauer, pero él ya lo llevó a otro extremo, diciendo que el idealismo, básicamente lo que él concluye es que la vida no era sino más que un inútil juego de imágenes, deseos. Defendió al ateísmo y al pesimismo. O sea, no hay un filósofo más pesimista que Schopenhauer. Y de Schopenhauer embebe Nietzsche. Y aquí nos vamos a quedar en Nietzsche porque ya llevo más o menos 40 minutos hablando. Nos vamos a quedar en Nietzsche la próxima clase. Comenzamos en Nietzsche, terminamos en la actualidad y empiezo ya a entregaros herramientas para aprender a pensar mejor. He visto que han puesto muchísimas preguntas. No las he podido responder porque a mí las preguntas me distraen y porque estaba en la conferencia, pero es el momento para que por favor me volváis a enviar las preguntas. Vi que Oscar me hacía una pregunta. ¿Quién más? A ver. Bueno, a ver, acá veo una pregunta que tengo en la mano. Bueno, la filosofía va unida a la historia, pero esta evoluciona. Los filósofos actuales tienen su propia filosofía según lo que ha evolucionado la humanidad en el pensamiento. Yo creo que los filósofos no evolucionan con el pensamiento, sino que es al contrario. Es el pensamiento que evoluciona gracias a los filósofos. Nosotros, ¿por qué los filósofos son la respuesta de lo que viven? Porque nosotros no somos unos seres etéreos que vivimos en el cielo, alejados de todo. No, nosotros somos, como decía un filósofo español, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, yo respondo como filósofo a lo que soy es al momento y al contexto histórico en el que vivo. Ahora, hay filósofos que tienen su propia filosofía. En este momento hay un surcoreano que a pesar de que trabaja todo el conocimiento de Hegel, ha creado su propio sistema filosófico. Está otro que sale por todos lados que el Zizek. A mí personalmente no me gusta, me parece que está sobrevalorado, pero bueno, es el que se hace conocer. Hay uno que es muchísimo más interesante que se llama Gianni Vattimo y evidentemente que cuando uno lee sus teorías ve a otros filósofos pero que han construido su propio sistema filosófico y eso ha hecho evolucionar el pensamiento. O sea, yo no creo que el pensamiento evolucione solo, no. O sea, el pensamiento es algo vivo y el pensamiento está dentro de los seres humanos. Entonces es gracias a los filósofos que el pensamiento ha podido evolucionar. ¿Sabes? Eso es lo más importante del pensamiento, lo más importante de nosotros como humanos. Por ejemplo, cuando pasamos del mitos a logos, es que eso nos hizo evolucionar. Y de hecho, a mí me contaba un neurólogo que haber pasado del mito al logos hizo que nuestro cerebro cambiara. O sea, cada vez nuestro cerebro necesita más neuronas y nos da más neuronas y más redes neuronales para que podamos aprender a interpretar esa información. Entonces, ¿cuál es mi tarea de hoy como filósofa? Es ayudar a las personas en ese camino hacia el conocimiento. Entonces, muchas personas me van a decir, pero bueno, es que, ¿sabes? Es que yo soy muy filósofa porque pienso. Sí, pero es que ya lo dije en otra charla. Pensar es el acto mínimo del cerebro. O sea, todos pensamos. Entonces, si fuera que porque piensas, ergo, eres filósofo, no. Necesitamos desarrollar nuestro cerebro. ¿Y por qué es mi cruzada en este momento de trabajar filosofía o trabajar cualquier otro tema?
porque el futuro, incluso el presente del trabajo, va a requerir de habilidades blandas. Nosotros hoy como humanos tenemos muchísimos problemas. La solución a la crisis del coronavirus no va a venir por la tecnología, no, viene por gente como nosotros que piensa. Es más, todo lo que está alrededor nuestro, todo, este teléfono por el que estoy hablando, este bolígrafo, mi ordenador, todo ha sido construido por el ser humano. Entonces necesitamos llevar nuestro pensamiento a otro nivel. Y entre más desarrollamos el cerebro, más vamos a generar redes neuronales, más neuronas vamos a utilizar y eso es importantísimo. ¿Alguna otra pregunta? Oscar, estaba yo viendo que Oscar me había hecho una pregunta, pero ahora no la veo. Acá. Si no hay más preguntas, vamos a colgar. Y entonces, básicamente, la próxima semana lo que vamos a hacer es, vamos a hablar desde Nietzsche a la actualidad y vamos a empezar a trabajar herramientas de pensamiento. Así que para la próxima clase, por favor, tener bolígrafo y tener hojitas, porque vamos a trabajar, vamos a escribir, vamos a desarrollar muchísimos más temas. Los que quieran información acerca de lo que hablé o un texto que les pueda ayudar, con muchísimo gusto escríbanme por mensaje, por LinkedIn, por acá mismo y les envío muchísima información. Gracias a todos por participar. Acá está Oscar con la pregunta. Vamos a difundir estas conferencias. La gente del común necesita acceso a este conocimiento en los estigmas de actar filosofando. Claro, es que es gracioso porque Oscar, lo que yo decía al principio, la gente piensa que los filósofos, porque estamos quietos y pensando, el cerebro necesita silencio para pensar, piensan que no hacemos nada. Entonces dice, es que si yo andaba filosofando. Quiero deciros que el cerebro consume el 40% de la energía del cuerpo. Así yo esté quieta, el 40%, claro, si utilizo el cerebro, ¿no? Si lo pongo a trabajar, utiliza el 40% de la energía diaria de nuestro cuerpo. El 40%. Entonces yo lo que quiero es ayudarlos. Primero, si entre más pensemos, yo estoy segura que una persona pensante es un mejor ser humano. Y esa es mi tarea como filósofa, ser un mejor ser humano, pero ayudar a las personas a ser mejores seres humanos y a que en los trabajos, en su vida personal y en todo, apliquen el pensamiento. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos por seguirme y nos vemos el próximo jueves para trabajar las herramientas de pensamiento. Gracias.